Durante nuestro último año, el decano anunció medidas enérgicas contra las relaciones entre estudiantes, e inmediatamente todas las miradas en el aula se dirigieron hacia mí y la chica más popular de la escuela. Todo se debía a que éramos reconocidos universalmente como la pareja perfecta. Éramos novios desde la infancia. A los 7 años hicimos un pacto para casarnos. A los 14 le di una carta de amor. A los 16 me confesó sus sentimientos. A los 18, nos prometimos entrar en la misma universidad. Para asegurarse de que pudiera seguir saliendo conmigo, Chloe irrumpió en el despacho del decano ese mismo día. Nadie supo de qué hablaron, pero al día siguiente, todos vieron cómo la normalmente distante Chloe empezaba a cuidar del nuevo alumno, Liam Carter. Al principio, todo era como darle clases particulares y enseñarle el campus, pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Liam comentó que quería un pastel de esa pastelería tan famosa al otro lado de la ciudad, con esas colas interminables, así que Chloe se saltó nuestra hora de estudio nocturna para ir a comprárselo. Liam publicó en Facebook que estaba deprimido, y Chloe se quedó hablando con él por teléfono toda la noche. Una vez, cuando Liam tenía dolor de estómago, Chloe se escapó del campus para comprarle medicina. Me enfadé y discutí con ella, sacando el tema de la ruptura una y otra vez. La primera vez que sugerí que termináramos, fue por teléfono. Esa noche llovía a cántaros y ella corrió hasta mi edificio. Se quedó afuera, empapada, toda la noche, llamándome una y otra vez con voz ronca, implorándome que la perdonara. La segunda vez, faltó a clase todo el día para esperarme en mi aula, entregándome una carta gruesa, con letra desordenada pero llena de emoción sincera, rogándome humildemente que la perdonara. Pero como esto se repetía cada vez más, parecía que por fin me había comprendido. Sabía que no podía dejarla, así que se volvió cada vez más indiferente con mis sentimientos. Hasta que, por 99ª vez, en la fiesta después de los exámenes finales, Liam dijo que quería sandía. Chloe, con toda naturalidad, le vació el corazón dulce y sin semillas y se lo dio, olvidando por completo que yo estaba allí mismo. Toda la decepción y el dolor acumulados durante tanto tiempo finalmente estallaron. Miré fijamente esa rodaja de sandía roja brillante, con una voz terriblemente tranquila. Chloe, terminemos. Chloe se quedó paralizada un instante, luego me miró de reojo, con un tono que denotaba molestia. No dije nada más. Simplemente me levanté y salí de la habitación. Lo primero que hice al llegar a casa fue abrir el portátil, y sin pensarlo 2 veces, cambiar mi primera opción en la solicitud de admisión a la Universidad de Harvard, la universidad a la que Chloe y yo nos habíamos prometido ir juntas, a la NYU, a 1000 millas de distancia. Después empecé a reunir todo lo relacionado con Chloe, metiéndolo todo en una caja de cartón enorme. Al día siguiente, llevé esa pesada caja a casa de Chloe. En su espaciosa sala de estar, Chloe y Liam estaban sentados uno al lado del otro sobre una alfombra mullida, jugando al último videojuego. Estaban muy cerca, y Chloe de vez en cuando dejaba escapar un suspiro de emoción o una risita. Liam, eres increíble. Llevo atascada en este nivel muchísimo tiempo. Lo primero que me llamó la atención fue la camiseta negra que le quedaba mal a Liam. Era una camiseta de edición limitada que me había costado días encontrar para su cumpleaños el año pasado. Cuando lo recibió, me abrazó, rebosante de alegría, y me susurró al oído, un regalo de Ethan. Lo voy a usar todos los días. Al parecer, su idea de usarlo todos los días incluía prestárselo casualmente a otro chico. Liam pareció notar que lo miraba. Se giró y, al verme con la caja, una sonrisa engañosamente inocente se dibujó en su rostro. Ethan, ¿estás aquí? Chloe me invitó a jugar a su casa e incluso me preparó pasta casera. Pero fui tan torpe que me derramé jugo encima, así que me prestó su camisa. No te importa, ¿verdad? Chloe me miró con desgana. ¿Qué haces aquí? Creí que habíamos terminado. Al ver lo despreocupada que estaba, me invadió una amarga ola de autocompasión. Había puesto a prueba mis límites una y otra vez, y mi repetido perdón solo la había vuelto más imprudente. Pero ella no sabía que hasta la espalda más fuerte puede quebrarse ante la gota que colma el vaso. Esta 99ª vez, de verdad que no la soportaba más. Respiré hondo, intentando tragar el nudo que tenía en la garganta. Estoy aquí porque rompimos.
Quería devolverte tus cosas. Chloe parecía irritada. Podrías haber tirado eso a la basura. No hacía falta que lo trajeras hasta aquí. Vale. Sin dudarlo, me acerqué al gran cubo de basura de la esquina y tiré dentro la caja llena de recuerdos. Me giré para irme. Espera, gritó Chloe. Llévate también tus cosas. Esperaba que me doliera, que se me llenaran los ojos de lágrimas y le preguntara qué quería decir. Entonces, con toda naturalidad, me habría sugerido que dejáramos de pelear y todo volvería a la normalidad. Pero simplemente me di la vuelta en silencio y comencé a recoger mis cosas de la casa que una vez consideré mi segundo hogar, juntando mis pertenencias como si fueran basura insignificante. Mientras tanto, Chloe y Liam comenzaron una nueva partida. Durante una pausa, Liam dijo que tenía sed, y con total tranquilidad, bebió de la botella de agua de Chloe. Chloe, una germofóbica empedernida que antes se negaba incluso a probar mi bebida, le echó un vistazo y no dijo nada. Entonces Liam se quejó de que tenía hambre y quería esas famosas empanadillas de aquel viejo local de Chinatown. Sin mediar palabra, Chloe se levantó de inmediato, cogió las llaves del coche y salió por la puerta. Lo vi todo, pero, extrañamente, ya no me dolía el corazón. Solo sentía un frío entumecimiento. Subí con la caja nueva con mis cosas para recoger las últimas pertenencias de la habitación de Chloe. En cuanto abrí la puerta de su habitación, una figura me bloqueó el paso. Era Liam. Su rostro era una máscara de provocación abierta y triunfo. ¿Ya terminaste con Chloe? ¿Por qué sigues rondando por ahí intentando llamar la atención? No quería discutir con él. Mi voz sonó monótona. Solo estoy recogiendo mis cosas para que podamos terminar de una vez por todas. Terminar de una vez por todas. Liam se burló. ¿Crees que haciéndote el difícil vas a hacer que Chloe te mire 2 veces? Siempre amenazas con romper solo porque sabes que volverá corriendo a tus brazos. ¿Qué puedes hacer aparte de aferrarte a ella? Te digo, todo lo que amas, te lo voy a quitar. Copiaste su elección universitaria para poder seguirla, ¿verdad? Bueno, da igual. Yo también entré en Harvard. Te la voy a quitar, poco a poco, y vas a ver cómo pierdes contra mí. No me interesaba su discurso incoherente e intenté rodearlo con mi caja. Pero Liam no me soltaba. Me agarró del brazo y sus palabras se volvieron crueles. Ethan, ten un poco de amor propio. Das lástima cuando te arrastras así. No me extraña que Chloe esté harta de ti. Supongo que tu madre nunca te enseñó nada mejor. Al levantar la mano, resonó el sonido de una bofetada. No pude soportarlo más. Levanté la mano y le di una fuerte bofetada en la cara. Podía tolerar los insultos, pero jamás permitiría que nadie faltara al respeto a mis padres. Liam me miró incrédulo, con el rostro desencajado por la rabia mientras levantaba la mano para responderme. Justo entonces, oímos que se abría la puerta principal en la planta baja, seguida de pasos. Un destello de astucia cruzó los ojos de Liam. De repente me agarró del brazo, soltó un grito y me arrastró consigo mientras se lanzaba escaleras abajo. Ambos rodamos escaleras abajo, aterrizando en un montón en el piso de abajo. Me dolía todo el cuerpo como si tuviera los huesos rotos. Me había golpeado la cabeza con el borde de un escalón y sentía la sangre caliente correr por mi frente. Liam también se había lastimado, pero fue el primero en levantarse, llevándose las manos a la cara para que se viera claramente la marca roja de mi bofetada. Levantó la vista con los ojos muy abiertos y llorosos. Chloe, Ethan, me acaba de atacar. Me golpeó y luego me empujó escaleras abajo. Duele muchísimo. La expresión de Chloe se volvió gélida. Se acercó rápidamente, miró a Liam, que sollozaba, y luego me clavó una mirada gélida mientras intentaba ponerme de pie. Su voz era gélida. Ethan, ¿estás loco? Esta es mi casa. ¿Qué derecho tienes a atacar a mi invitada? Luché contra el dolor y el mareo intentando explicarle. Insultó a mis padres. Yo solo. ¿Basta? Chloe me interrumpió, con los ojos llenos de decepción e irritación. No quiero oír tus excusas. Señora Davis, por favor, acompáñelo a la salida.
Vi cómo Chloe se giraba sin dudarlo un instante y ayudaba con delicadeza a Liam a sentarse en el sofá. Sacó el botiquín de primeros auxilios y comenzó a limpiarle los rasguños con ternura, tratándolo como si fuera de cristal. En ese instante, sentí como si me clavaran un cuchillo en el pecho. El dolor era tan agudo que apenas podía respirar. Ella solía tratarme con la misma delicadeza. Todas mis explicaciones y sentimientos de injusticia se me atragantaron, transformándose en una fría y dura desesperación. No dije ni una palabra más. Simplemente arrastré mi cuerpo dolorido y maltrecho fuera de la puerta. Fui sola al hospital. El diagnóstico fue una conmoción cerebral leve y múltiples hematomas. El médico me recomendó quedarme en observación durante la noche. Mientras estaba en el hospital, Liam me envió una serie de mensajes burlones por iMessage, con fotos y vídeos de Chloe mimándolo. Los miré a todos con cara de póker y no respondí a ninguno. Cuando tienes el corazón muerto, esas burlas ya no te afectan. Después de salir, nuestra clase organizó una fiesta de graduación. No quería ir, pero mis amigos me convencieron. En cuanto entré al restaurante, vi a Chloe y Liam sentados juntos, prácticamente inseparables. Liam sonreía mientras le daba un trozo de fruta, y ella lo aceptó. Mis compañeros parecieron incómodos al verme. Se agruparon a mi alrededor y preguntaron en voz baja, ¿qué pasa? ¿Tú y Chloe volvieron a pelearse? Negué con la cabeza con calma. Mi voz no era fuerte, pero se oía clara. No peleamos. Terminamos. ¿Qué? Terminamos. Todos quedaron atónitos. ¿Por qué? Chloe era tan buena contigo. Ustedes eran la pareja que todos creían que estaría junta para siempre. ¿Cómo pudiste terminar justo antes de la graduación? Escuchar cómo enumeraban todas las veces que Chloe había sido buena conmigo me hizo sentir como si me quemaran el corazón. Era tan buena conmigo, tan buena que pensé que pasaría el resto de mi vida con ella. Pero precisamente eso fue lo que hizo que su frialdad y favoritismo posteriores fueran tan increíblemente crueles. Me quedé callada un momento antes de decir en voz baja, simplemente no éramos el uno para el otro. Nadie es indispensable. Además, miré a Chloe mientras le servía una bebida a Liam. Parece muy feliz con él, ¿verdad? Chloe me oyó por casualidad. Frunció el ceño y me miró con expresión compleja. El resto de la noche, como para fastidiarme, reafirmó con creces su afecto por Liam. Ella esperaba que me pusiera celosa y me enfadara, incluso que irrumpiera y los interrumpiera como antes. Pero me limité a sentarme en silencio en un rincón, tratándola como si fuera una completa desconocida. Esta total indiferencia por mi parte pareció provocar en ella un pánico desconocido. Instintivamente, empezó a caminar hacia mí, pero Liam la agarró del brazo. Se inclinó hacia ella y le susurró algo al oído. Chloe dudó, frunciendo el ceño, pero finalmente volvió a sentarse. Poco después, alguien sugirió jugar a verdad o reto. Tras varias rondas, Liam perdió. Su reto consistía en besar a la chica más guapa de la sala durante 3 minutos. Todas las miradas se posaron inmediatamente en Chloe. Liam, sin embargo, me miró fijamente con un brillo desafiante en los ojos mientras se acercaba a ella. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Alguien susurró, «Esto es una mala idea. Ethan está aquí». Pero Liam me miró a propósito desde la esquina y preguntó con voz alta y exagerada, «Ethan, ya que tú y Chloe habéis roto, no te importará si nos besamos para jugar, ¿verdad?» En un instante, todas las miradas de la habitación se posaron en mí como si fueran focos, incluida la de Chloe. Su mirada era intensa, con una pesada presión tácita, como si esperara a ver qué haría. Bajé la vista y mi voz fue apenas un susurro, pero se oyó con claridad en toda la habitación. «Realmente no tiene nada que ver conmigo». Esa frase marcó un antes y un después entre nosotros. Chloe palideció, dejando al descubierto una expresión de furia. Soltó una risa fría y cortante, atrajo a Liam hacia ella y lo besó con fuerza ante la mirada ahogada de todos. La habitación se llenó de suspiros ahogados y luego quedó en completo silencio. Los dos se besaron apasionadamente bajo la tenue luz. Clavé las uñas en la palma de la mano, usando hasta la última gota de fuerza para reprimir la ola de angustia y desesperación que amenazaba con consumirme. Tras lo que pareció una eternidad, el largo beso por fin terminó.
Uno de los amigos de Liam gritó a propósito, «¿Y bien, Chloe, qué tal estuvo?» Besar a nuestro chico Liam debe ser mucho mejor que besar a otros, ¿no? Los ojos de Chloe se posaron fugazmente en mi pálido rostro, y una sonrisa gélida se dibujó en sus labios. Su voz era baja, pero sus palabras, hirientes y crueles. No hay comparación. Liam gana, sin duda. El rostro de Liam irradiaba triunfo. Jugaron algunas rondas más y Liam volvió a perder. Esta vez, el reto consistía en sentarse en el regazo de una chica y completar una tarea. Sin dudarlo un instante, Liam miró directamente a Chloe. No pude soportarlo más. Murmuré, ahora vuelvo, junto a mi amiga, y escapé rápidamente de aquella habitación sofocante. Me escondí en el baño, salpicándome la cara con agua fría una y otra vez, pero las lágrimas corrían por mis mejillas, mezclándose con el agua. Después de un buen rato, por fin logré recomponerme y decidí irme a casa. Al doblar la esquina del pasillo, oí voces familiares que venían del balcón. Eran Chloe y sus amigas más cercanas. «Chloe, ¿no te pasaste un poco con eso?» Ethan parecía haber visto un fantasma. «¿No vas a intentar arreglar las cosas?» ¿Arreglar las cosas? Era la voz de Chloe, fría y desdeñosa. «Para que luego me amenace con dejarme otra vez en unos días». ¡Qué fastidio! Es cierto. Lo malcriaste demasiado antes, permitiéndole usar la ruptura como arma. Esta es una buena oportunidad para darle una lección. Una vez que estemos en Harvard, no conocerá a nadie. Sin duda, volverá arrastrándose hacia ti. Entonces podrás darle una salida fácil y volver a estar juntos. Después de esto, jamás volverá a amenazarte con una ruptura. Suena bien. Afuera, sentí que la sangre se me helaba en las venas. Así que, a sus ojos, todas las veces que la dejé por decepción y dolor no eran más que amenazas manipuladoras. Y su idea de darme una lección era humillarme besando a otro chico delante de todos nuestros amigos. Me di la vuelta y me fui sin decir nada. La noche de verano era gélida y no podía dejar de temblar. De camino a casa, el pasado se repetía una y otra vez en mi cabeza como una película muda. Aturdido, me di cuenta de que casi había llegado a casa. Vi a un cartero junto a los buzones. Parecía que las cartas de admisión a la universidad habían llegado. Respiré hondo y estaba a punto de acercarme cuando vi una figura delgada y familiar frente a él. Era Chloe. Sostenía un sobre con el logo de la NYU claramente visible y estaba a punto de abrirlo. Se me paró el corazón. Por puro instinto, me abalancé sobre ella y le arrebaté la carta de la mano. ¿Qué haces? La mano de Chloe seguía suspendida en el aire, atónita ante mi reacción. Entonces su expresión se volvió gélida. El cartero dijo que no estabas en casa. Todavía me tienes registrado como tu contacto de emergencia, así que me pidió que firmara. Bajé la mirada, ocultando el torbellino de emociones en mis ojos. El contacto de emergencia. Olvidé cambiarlo. Yo me encargo. No la volví a mirar mientras firmaba rápidamente. A partir de ese momento, nuestros caminos jamás se volverían a cruzar. Tras firmar, me giré para entrar, pero oí a Chloe preguntarle algo al cartero. ¿Es la única? ¿No hay ninguna para mí? Solicitamos admisión en la misma escuela, así que deberían haber llegado juntas. El cartero lo confirmó. Sí, señora. Solo esta. El ceño de Chloe se frunció aún más. Me llamó cuando empecé a alejarme. Ethan, ábrelo. Quizá mi carta se coló en tu sobre por error. No me giré, pero mi voz fue firme. No está aquí. Mi seguridad pareció sorprenderla, y un atisbo de inquietud cruzó su rostro. Continuó. ¿Cómo puedes estar tan segura? Respiré hondo, a punto de contarle por fin la decisión que había tomado, pero de repente sonó su teléfono. Era Liam. En cuanto contestó, la voz de Liam, presa del pánico, resonó en el altavoz. Chloe, ¿dónde estás? Tengo miedo. Creo que alguien me sigue. Chloe palideció. Su atención se centró de inmediato en el teléfono, y su voz denotaba una preocupación familiar y urgente que hacía mucho que no le oía. No tengas miedo.
Quédate donde estás, no te muevas. Envíame tu ubicación. Voy para allá. Ni siquiera me miró de nuevo, ni escuchó las palabras que, en voz baja, pesaban como 1000 libras, porque cambié mi solicitud. No vamos a la misma escuela. Se dio la vuelta y corrió hacia su coche. El rugido del motor se desvaneció rápidamente. Vi cómo su coche se alejaba calle abajo, y la última oleada de emoción en mi corazón finalmente se apagó. En los días siguientes, comencé a empacar en silencio para mi mudanza. El día que volví a la escuela a recoger mis calificaciones, vi a Chloe y Liam junto al tablón de anuncios principal. Ella iba del brazo de él, posando de forma adorable y sonriendo radiante para una selfie. La observé desde lejos y, por un instante, me sumergí en el recuerdo de cuando éramos así. En este mismo campus, habíamos caminado de la mano por cada sendero entre los árboles. Esos recuerdos, antaño tan hermosos que parecían irreales, ahora se asemejaban a un sueño lejano y borroso. Los evité y me dirigí al jardín conmemorativo de la escuela. Allí había un viejo roble, donde nuestros nombres habían estado grabados en el tronco. Ella misma las había grabado durante nuestro primer año de universidad, con cuidado, trazo a trazo con una navaja, diciendo que era para que nuestras vidas quedaran grabadas para siempre. Ahora saqué la llave de casa y encontré nuestros nombres, raspándolos poco a poco. Justo cuando terminé y estaba a punto de irme, oí la alegre voz de Liam a mis espaldas. Chloe, ven a ver. Oí que si grabáis vuestros nombres en un árbol de esta arboleda, tendréis un futuro brillante juntos. ¿Hacemos uno? No me giré, pero me la imaginaba perfectamente asintiendo con la cabeza. Efectivamente, oí su voz fría responder, de acuerdo. Luego se oyó el suave raspado de un cuchillo contra la corteza. Eligieron un árbol justo al lado del que solía estar donde estaban nuestros nombres. Les di la espalda todo el tiempo, en silencio. Cuando terminé, me di la vuelta y me alejé. Justo cuando llegaba al borde del estanque del campus, Liam me alcanzó. Ethan, espera. Gritó, mostrando un pequeño botón. Se te cayó esto. Lo reconocí, era uno que se me acababa de caer de la chaqueta y lo recogí. Pero Liam retiró la mano con una sonrisa burlona. Ethan, de ahora en adelante, yo seré el único que estará al lado de Chloe. Has perdido el derecho a apoyarla. Voy a demostrarte que soy 1000 veces más importante para ella de lo que tú jamás fuiste. No me interesaba una discusión sin sentido. Solo quería recuperar mi botón para poder irme. Dámelo. Mi rechazo absoluto pareció enfurecerlo. Me agarró la muñeca, alzando la voz con ira. Deja de creerte tan importante. No te creas especial solo porque la conoces de toda la vida. ¿Acaso no has oído que la nueva llama siempre arde con más fuerza que la anterior? Chloe y yo estamos hechos el uno para el otro. Solo serás una insignificante nota al pie en su pasado. Intenté zafarme, pero me sujetó con fuerza. Forcejeamos al borde del estanque, y en un arrebato de nervios, uno de nosotros resbaló. 2 chapoteos seguidos resonaron cuando ambos caímos al agua. Sé nadar, pero el impacto del agua fría me provocó un fuerte calambre en la pantorrilla. No podía mover la pierna y mi cuerpo empezó a hundirse. El agua me llenó la nariz y la garganta, y me invadió una sensación de asfixia. Justo cuando empezaba a perder la esperanza, vi a Chloe en la orilla zambullirse en el agua sin dudarlo un instante. En ese momento, la pequeña llama de esperanza que casi se había extinguido en mi interior volvió a encenderse. Pero al instante siguiente, Chloe pasó nadando justo a mi lado, hacia Liam, y empezó a tirar de él hacia la orilla. Ni una sola vez me miró. Ayudó a Liam a llegar a la orilla. La agarró del brazo y gritó, Chloe, Ethan, sigue en el agua. Chloe se giró y me miró mientras yo luchaba por mantenerme a flote, a punto de hundirme. Su voz resonó en el agua, destrozando mi último resquicio de esperanza. Terminamos. Que viva o muera no es asunto mío. Dicho esto, ayudó a Liam, visiblemente afectado, a levantarse y se marcharon, dejándome en el agua fría, donde poco a poco fui perdiendo fuerzas. Cuando desperté, me encontré mirando el techo blanco de una habitación de hospital. Algunos amigos estaban reunidos alrededor de mi cama. Todos parecían aliviados. Ethan, ¿estás despierto? Menos mal.
Nos diste un buen susto. Al parecer, un estudiante pasaba por el estanque y me vio inconsciente cerca de la orilla. Pidieron ayuda y me sacaron del agua y me llevaron al hospital. Intentamos llamar a tu madre, pero no contestó. Así que llamamos a Chloe, explicó uno de ellos con torpeza. Otro amigo añadió, con voz incrédula y enfadada, le dijimos que estabas en el hospital y que viniera. Pero ella solo dijo que habían roto y que no era asunto suyo. Escuché en silencio, con el rostro inexpresivo. Me incorporé y esbocé una sonrisa tranquilizadora para mis amigos. Chloe tiene razón. Hemos roto definitivamente. Ya no estaremos en contacto. Todos intercambiaron miradas confusas, sin poder creerlo. ¿Cómo es posible? ¿No se suponía que iban a ir juntos a Harvard? Bajé la mirada. Ella y Liam van a Harvard, dije en voz baja. Yo también voy. Antes de que pudiera terminar la frase, la puerta de mi habitación se abrió de golpe y mis padres entraron corriendo, con el rostro desencajado por la preocupación. Ethan, ¿estás bien? ¿Cómo te caíste al estanque? Me diste un susto de muerte. Mis padres me rodeaban, preguntándome con ansiedad por mi estado mientras yo intentaba tranquilizarlos. Una vez que confirmaron que estaba bien, se encargaron de los papeles del alta. Durante la semana siguiente, descansé en casa. También contacté con un estudiante de cursos superiores de la NYU a través del grupo de Facebook para estudiantes de primer año para obtener más información sobre la universidad y reservé mi vuelo a Nueva York. Mis padres me veían muy ocupada, y después de dudar varias veces, mi padre finalmente habló. Ethan, los Anderson le están organizando una fiesta de despedida a Chloe. Nos invitaron a nuestra familia. Nos quedamos con la duda. Dejé de empacar un momento y luego asentí con calma. Vale, iré. El día de la fiesta, mis padres y yo llegamos puntuales con un regalo. Cuando vi a Chloe, nos saludamos brevemente con un gesto de cabeza. No intercambiamos ni una palabra. Nuestros padres presenciaron el intercambio y supieron de inmediato que estábamos peleando otra vez. El padre de Chloe me tomó la mano, sonriendo para aliviar la tensión. Ethan, me alegra verte. ¿Pasa? Chloe puede ser terca, pero ustedes dos están a punto de irse juntos a la universidad. Deben cuidarse mutuamente, no guardar rencor. La madre de Chloe le dio una palmadita en el hombro. Eres un año mayor que Ethan. Deberías ser tú la madura. Chloe permaneció allí con expresión fría, en silencio, sin siquiera mirarme. Respiré hondo, a punto de decirles que habíamos roto definitivamente, cuando de repente se oyó un revuelo en la puerta. Liam entró, muy elegante y con un enorme ramo de girasoles. Saludó cortésmente a los padres de Chloe. ¿Señor y señora Anderson? Hola, Chloe. Felicidades. En cuanto Chloe vio a Liam, su expresión fría se desvaneció y su mirada se suavizó. Sin siquiera esperar respuesta de sus padres, le dijo a Liam con naturalidad, «Llegaste, pasa». Y así, sin más, lo condujo a la fiesta, dejándonos a mis padres y a mí incómodos junto a la puerta. Las sonrisas del señor y la señora Anderson se tornaron forzadas e incómodas mientras nos hacían pasar rápidamente. Durante toda la fiesta, mis padres no apartaron la vista de Chloe y Liam. Observaron cómo Chloe le servía la comida con esmero, cómo discretamente evitaba que bebiera demasiado y cómo se acercaba para susurrarle al oído con cariño. Las expresiones de mis padres pasaron lentamente de la confusión a la comprensión y finalmente, a una profunda y dolorosa compasión por mí. De camino al baño, mi madre me apartó. «Dime la verdad, Ethan», susurró. «¿Qué pasa entre tú y Chloe? ¿Acaso intenta darte celos con ese chico? Se conocen de toda la vida. No dejes que una pequeña pelea lo arruine todo. He estado pensando en todas nuestras rupturas y reconciliaciones a lo largo de los años. Como cada breve reconciliación siempre iba seguida de un favoritismo aún más descarado y dolor por su parte». Negué con la cabeza, con voz cansada pero firme. «No te guardo rencor, mamá. De verdad, ya no quiero saber nada de ella». Respiré hondo y finalmente les comuniqué la decisión que había estado ocultando. Modifiqué mi solicitud. No voy a ir a Harvard. Voy a la Universidad de Nueva York.
Mis padres me miraron, atónitos y sin decir palabra. ¿La Universidad de Nueva York? Eso quedaba en la otra punta del país, lejos de Harvard. Mis padres iban a decir algo cuando una serie de gritos y un estruendo tremendo resonaron en el centro de la habitación. La enorme lámpara de araña de cristal del techo se estaba desplomando, y justo debajo estaban Chloe y Liam, riendo juntos. En ese instante, Chloe actuó por puro instinto, apartando a Liam de un empujón con todas sus fuerzas. La pesada lámpara se desplomó sobre su espalda, haciendo volar fragmentos de cristal. Chloe dejó escapar un grito ahogado mientras la sangre comenzaba a brotar de su cabeza y espalda. Se tambaleó un instante antes de desplomarse inconsciente en el suelo. La habitación se convirtió en un caos, un tumulto de gritos, llantos y alaridos desesperados. Los paramédicos llegaron rápidamente y trasladaron a Chloe, inconsciente y empapada en sangre, al hospital. Mis padres me llevaron con ellos, mi rostro estaba pálido como la muerte. La luz sobre la puerta del quirófano permaneció encendida durante un largo rato. Finalmente, un médico salió y anunció que la operación había sido un éxito y que estaba fuera de peligro. Todos suspiraron aliviados. Mis padres me miraron con expresión aturdida, suspiraron y, sin decir palabra, me llevaron a casa. El coche estuvo en silencio durante el trayecto. Al cabo de un buen rato, mi madre por fin volvió a hablar, con voz suave. Ethan, ¿estás seguro de esto? ¿De dejar a Chloe? Vi las luces de la ciudad difuminarse ante la ventana y esbocé una sonrisa lenta y cansada, llena de alivio. Estoy seguro, mamá. ¿Lo viste esta noche? La persona que le importa ya no soy yo. Mis padres me miraron en el retrovisor, vieron mi rostro sereno pero pálido, y sintieron un profundo dolor al verme. Permanecieron en silencio durante un largo rato, como si hubieran llegado a un acuerdo tácito. Mi padre por fin habló. Ya que has tomado tu decisión, tu madre y yo te apoyaremos. Casualmente, tenía pensado expandir el negocio a la costa este, así que nos mudaremos toda la familia. La empresa, nuestra casa, todo. Así podemos estar cerca mientras estás en la escuela. Me quedé asombrada al ver el apoyo incondicional y el amor en sus ojos. Sentí que me ardían los ojos. Asentí con fuerza, con un nudo en la garganta. Vale, parecía que Chloe y yo de verdad no nos volveríamos a ver jamás. Durante las 2 semanas siguientes, nuestra familia se preparó en silencio para la mudanza. El día de nuestra partida, fuimos a casa de los Anderson con un regalo para despedirnos. Cuando se enteraron de que toda la familia se mudaba y yo, una vez más, afirmé con firmeza y definitivamente que la relación entre Chloe y yo había terminado por completo, el señor y la señora Anderson quedaron conmocionados y llenos de pesar. Siempre te hemos considerado nuestro yerno. Chloe está confundida ahora mismo, dijo la señora Anderson, tomándome la mano con los ojos llenos de lágrimas. Me limité a negar con la cabeza con calma, con voz suave pero distante. Señora Anderson, éramos solo niños. Eso no importa. Ambos encontraremos personas mejores para nosotros. Intentaron convencerme de que me quedara, pero al ver mi decisión, solo pudieron suspirar con resignación. Al ver que se hacía tarde, el señor Anderson sacó su teléfono. Llamaré a Chloe y le diré que venga a casa a despedirte. Esa chica, desde que empezó a sentirse mejor, ha estado fuera todo el día. El teléfono sonó durante un buen rato antes de que contestara. El señor Anderson habló con urgencia. Chloe, ¿dónde estás? Tienes que volver a casa. Ethan se va hoy a la universidad. Deberías venir al aeropuerto a despedirlo. Chloe lo interrumpió. Mañana voy con Liam. Si se va, que se vaya solo. No tengo tiempo para despedirlo. Voy a colgar. Antes de que su padre pudiera decir una palabra más, la llamada se cortó. El señor Anderson se quedó allí de pie, con el teléfono en la mano, el rostro reflejando una mezcla de ira y vergüenza. Me acerqué y le toqué suavemente el brazo. Señor Anderson, no se preocupe. Nuestro vuelo sale pronto. Gracias por su consideración. Si está ocupada, no hay problema. No es para tanto. Mis padres también se apresuraron a arreglar las cosas. Finalmente, entre la incomodidad y el pesar, nuestra familia se despidió de los Anderson.
Mientras el avión ascendía, miré por la ventana y vi cómo la ciudad que había sido mi hogar durante 18 años se empequeñecía bajo mis pies hasta desaparecer entre las nubes. Sentí una extraña paz. Adiós para siempre, Chloe. Mientras tanto, Chloe acompañó a Liam a Harvard para la orientación de primer año, tal como lo había planeado. Lo ayudó con su equipaje y lo instaló en su residencia estudiantil, encargándose de todo. «Chloe, ¿ya terminaste?» «Vamos a comer algo», dijo Liam con una sonrisa una vez que terminó de deshacer la maleta. «Estoy cansada». «Creo que mejor vuelvo a descansar», respondió Chloe con voz monótona. Por alguna razón, desde aquella llamada de su padre, sentía una extraña y persistente inquietud. «Ah, vale», dijo Liam, algo decepcionado, pero no insistió. Chloe salió de la residencia masculina, con el sol de la tarde deslumbrándole. Se quedó a la sombra de un árbol, y sin pensarlo, sacó el móvil y abrió nuestra conversación de iMessage, que llevaba semanas en silencio. Nos habíamos estado ignorando mutuamente durante tanto tiempo. Seguro que su enfado ya se había calmado. Esta vez, me había ignorado durante semanas, incluso besó a Liam delante de mí. La lección debería haber sido más que suficiente. Era hora de darle una salida, de sugerirle que volvieran. Imaginó mi expresión al verla, una mezcla de dolor y alivio sorprendido, y una leve sonrisa cómplice en sus labios. Tenía el control. Después de esto, él jamás se atrevería a amenazarla con una ruptura. El único problema era que no sabía en qué residencia estaba. Con ese pensamiento, Chloe guardó el teléfono y se dirigió directamente al mostrador de inscripción de primer año. «Hola, ¿podrías averiguar en qué residencia está Ethan Miller, del programa de danza?» La empleada tecleó un momento y luego levantó la vista con expresión confusa. «Lo siento, no encuentro a ningún Ethan Miller en la lista de primer año». La leve sonrisa de Chloe se desvaneció. Frunció el ceño. «Eso es imposible. Sin duda está matriculado este año». «¿Podría comprobarlo de nuevo, por favor?» El estudiante revisó la lista otra vez, incluso consultó el listado general de toda la universidad, antes de negar con la cabeza firmemente. «Él definitivamente no está aquí. Revisé todos los departamentos, no solo el de danza. No hay nadie con ese nombre». Una poderosa oleada de ansiedad invadió el corazón de Chloe. De repente recordó cómo le había arrebatado la carta. Recordó las palabras que le había dicho y que no había alcanzado a oír por la llamada de Liam. Un pensamiento ridículo y aterrador la asaltó de golpe, helándole la sangre. Sacó el teléfono de inmediato, con los dedos temblando tan levemente que ni siquiera lo notó, y marcó el número que se sabía de memoria. Pero lo único que oyó fue la voz fría y robótica al otro lado de la línea. «Lo sentimos. El número que ha marcado ya no está en servicio». Lo intentó de nuevo, y una tercera vez, pero solo recibió la misma grabación sin emoción. Envió un iMessage, pero falló inmediatamente, mostrando un signo de exclamación rojo. Por fin empezaba a comprender que cuando dije que terminábamos, no era solo otro de mis berrinches. «Chloe», la llamó Liam con su alegre voz desde atrás. Se acercó trotando y le tendió la mano con naturalidad. «Aquí estás. Te he estado buscando por todas partes. Necesito tu ayuda con algo». Chloe le soltó la mano con brusquedad, con tal fuerza que él retrocedió tambaleándose. La dulce sonrisa en su rostro se congeló. «Aléjate de mí», gruñó ella, con los ojos llenos de una irritación frenética y un terror completamente nuevo para ella. No estaba en condiciones de lidiar con Liam en ese momento, ignorando la expresión de asombro y dolor de Liam. Se dio la vuelta y empezó a llamar frenéticamente a todos nuestros amigos en común. Pero llamada tras llamada, obtenía el mismo resultado. El chico al que conocía de toda la vida, el que creía que siempre estaría ahí esperándola, se había esfumado como una gota de agua en el océano, sin dejar rastro. En un solo día, rompí por completo y personalmente todo vínculo entre nosotras. Ni siquiera pudo contactar con mis padres. Llamó a los suyos y descubrió que toda mi familia se había mudado. En ese instante, su mundo se derrumbó. Pensaba que esta vez no sería diferente. Me había ignorado deliberadamente, había coqueteado con Liam a propósito, incluso lo había besado delante de mí. Quería darme una lección, asegurarse de que jamás volviera a amenazar con dejarla.
Nunca se imaginó que me iría de verdad, y que lo haría de forma tan definitiva, tan tajante, sin darle la más mínima oportunidad de recuperarme. Chloe, aventuró Liam a preguntar con cautela, con una expresión de profundo dolor. No te pongas así. Probablemente Ethan todavía está enfadado. Se le pasará en unos días. Cállate. Espetó Chloe con una mirada terriblemente oscura. Si no fuera por ti, se interrumpió a mitad de la frase. Si no fuera por Liam, ¿qué? Si no fuera por sus llamadas perfectamente oportunas, por todos esos momentos en que me necesitaba, el problema no era Liam. Era ella. Era ella, eligiendo una y otra vez a Liam por encima de mis sentimientos. Era ella, constantemente poniendo a prueba mis límites. Era su maldita certeza de que jamás la dejaría. Sentía como si una mano invisible le apretara el corazón, un dolor agudo y sofocante. Apartó a Liam de un empujón, y tambaleándose, se dirigió a la acera para parar un taxi. Pero una vez dentro, se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. No sabía a dónde se había mudado mi familia. Ni siquiera sabía en qué ciudad estaba. El mundo era enorme. Si intentaba esconderme de ella, ¿cómo iba a encontrarme? El conductor siguió conduciendo sin rumbo mientras ella se recostaba en el asiento y cerraba los ojos, exhausta. Su teléfono no paraba de vibrar con mensajes de Liam, uno tras otro, preguntándole dónde estaba y por qué lo ignoraba. Sus palabras eran una mezcla de preocupación y acusación. Antes, quizás su preocupación le habría parecido halagadora. Pero ahora, simplemente le resultaban asfixiantes y molestas. Deslizó el dedo para eliminar las notificaciones, tentada de apagar el teléfono por completo. Pero no pudo. Ella seguía esperando, con la esperanza de que algún amigo en común tuviera alguna pista, aguardando el milagro de que de alguna manera pudiera contactarme. Cayó la noche y el taxi circulaba sin rumbo por las calles de Boston. Las vibrantes luces de neón de la ciudad no lograban penetrar la oscuridad que se había instalado en su corazón. Repasó sin cesar nuestros mensajes antiguos, esos que antes le parecían tan pesados que ni siquiera se molestaba en abrirlos. Mis actualizaciones diarias, mis quejas, mis ocasionales cambios de humor. Todo le parecía un lujo inalcanzable ahora. Entró en mi página de Facebook. Mi foto de portada había desaparecido, reemplazada por un espacio gris en blanco. Ese espacio frío y vacío era como un abismo infranqueable, que separaba nuestros dos mundos para siempre. Ella susurró para sí misma, ¿dónde estás? La única respuesta fue el sonido del viento que pasaba zumbando junto a la ventana. Por primera vez en su vida, se sintió completamente indefensa y aterrorizada, como si le hubieran arrancado violentamente una parte vital de sí misma. Resultó que era ella quien se había quedado atrás. Cuando mi avión aterrizó en Nueva York, caía una llovizna. Respiré hondo y apreté con fuerza el asa de la maleta. Mi nueva vida comenzaba. Completé mi inscripción, recogí la llave de mi residencia y empecé a desempacar mis cosas. Evité deliberadamente usar mi teléfono. Sabía que en los viejos grupos de chat del instituto probablemente todavía se hablaba de Chloe y Liam, pero nada de eso me incumbía ya. Saqué mi tarjeta Nusem, desconecté la antigua y la tiré a la basura sin pensarlo dos veces. Al día siguiente, la habitación de la residencia universitaria cobró vida con la llegada de mis 3 compañeras. Venían de distintas partes del país, todas diferentes, pero muy simpáticas. Compartimos aperitivos típicos de nuestras ciudades y hablamos con entusiasmo sobre cómo sería la universidad. Escuchaba con una sonrisa, interviniendo de vez en cuando. Esa sensación de ser una cara anónima entre tanta gente nueva me daba una seguridad que antes no había experimentado. La feria de actividades estudiantiles estaba en pleno apogeo en la plaza principal del campus. Mi compañero de piso me arrastró entre la multitud, pero me llamó la atención un puesto más tranquilo a un lado. Me detuve frente a la pancarta del grupo de baile hip hop. ¿Te interesa bailar?, preguntó una voz amable. La oradora era una chica con una sencilla blusa blanca y una identificación del club colgando de un cordón alrededor del cuello. Estaba organizando las hojas de inscripción sobre la mesa y pareció preguntar sin levantar la vista. Tenemos un grupo estupendo. No se necesita experiencia, dijo la chica, levantando la vista. Nuestras miradas se cruzaron, pero no me miró fijamente.
Simplemente me dedicó una sonrisa amable y me extendió una hoja de inscripción. ¿Te animas a probar? La semana que viene tendremos algunas novedades, pero sobre todo es para conocernos. No hay de qué preocuparse. Dudé un instante antes de coger el formulario. Gracias. Soy Grace Wallace, del Departamento de Informática, dijo con una sonrisa, entregándome un bolígrafo. Puede rellenarlo aquí. En ese preciso instante, otra socia del club se acercó corriendo. Grace, creo que hay un problema con el altavoz. ¿Puedes echarle un vistazo? Sí, ya voy, respondió Grace. Me dedicó una sonrisa de disculpa. Lo siento. Adelante, rellénalo. Si tienes alguna pregunta, no dudes en consultarla con cualquiera. Rellené el formulario y se lo entregué a otra chica de la mesa. Al alejarme, miré hacia atrás y vi a Grace en cuclillas junto al altavoz, revisando atentamente los cables. El día de la audición, esperé mi turno junto a la ventana. Oí la voz familiar y me giré para ver a Grace acercándose desde la escalera. Hola, Grace, dije, enderezándome un poco. Has llegado temprano, dijo, deteniéndose a mi lado. Su voz era tan cálida que me sentí como si fuéramos viejos amigos. No te pongas nervioso. Los instructores son todos muy tranquilos. Asentí. Ah, sí, dijo ella, como si de repente recordara algo. Sacó una pequeña tarjeta de su bolso. Este es el código QR para nuestro chat grupal. Deberías unirte para recibir actualizaciones sobre entrenamientos y eventos. Vale, gracias. La audición fue tan relajada como ella había dicho. Llevo bailando desde niña, así que con unos pocos pasos básicos me bastó para recibir la aprobación de los alumnos de cursos superiores. Cuando terminó, estaba a punto de regresar a mi residencia cuando mi teléfono se iluminó. Era una nueva solicitud de amistad en Instagram de Grace Wallace. La acepté y, un instante después, apareció un mensaje. Estuviste genial en la audición. Bienvenido al equipo. A continuación, un simple emoticono sonriente. Sostuve el teléfono, con el pulgar suspendido sobre la pantalla un instante, antes de escribir un «gracias». Guardé el teléfono, me abrigué bien con la chaqueta y me perdí entre la escasa gente que había en el campus al anochecer. Las farolas proyectaban mi sombra alargada sobre el pavimento. Este era un camino que tendría que recorrer sola, poco a poco pero con paso firme. El programa de danza era más intenso de lo que había imaginado. Cada mañana la pasaba en el estudio, practicando los mismos fundamentos tediosos pero esenciales hasta que mi ropa quedaba empapada en sudor. Cada tarde la dedicaba a interminables ensayos de coreografía. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente sentía una extraña y reconfortante calma. El agotamiento me protegía de los recuerdos que prefería no afrontar. El grupo de baile ensayaba 2 veces por semana. Grace, como presidenta del club, casi siempre estaba presente. No había estudiado danza. Era estudiante de 3er año en la carrera de informática, conocida por su dificultad. Solía llegar al estudio con su maletín negro para portátil colgado al hombro, como si acabara de salir corriendo de un laboratorio o de la biblioteca. Poseía una madurez y una reflexión que parecían impropias de su edad. Siempre se aseguraba de que el estudio estuviera reservado. Revisaba el sistema de sonido con antelación e incluso traía vasos desechables para quienes olvidaban su botella de agua. Durante los descansos, compartía con naturalidad noticias del campus o consejos útiles. Su amabilidad siempre era la justa medida. Nunca fue demasiado familiar y jamás me preguntó por mi pasado ni por mi vida personal. Una tarde, después del entrenamiento, empezó a llover de repente. Estaba a punto de ponerme la chaqueta y salir corriendo hacia mi residencia cuando un paraguas negro apareció, silenciosamente frente a mí. Era Grace. En la otra mano sostenía un paraguas más pequeño y plegable. Yo traje 2. Debes coger la grande. Está cayendo con fuerza. La pequeña no hará mucho daño. Me sorprendió un poco e instintivamente empecé a negarme. Voy hacia la biblioteca de todas formas, así que me queda de camino, dijo, como si intuyera mi vacilación, dándome una excusa fácil de aceptar. Puedes devolvérmelo mañana en el entrenamiento. Gracias, Grace,
dije, tomando el paraguas. No hay problema, dijo con una sonrisa, antes de abrir el suyo y salir a la lluvia. Regresé a mi habitación bajo el resistente paraguas, escuchando el repiqueteo de la lluvia contra la tela. Me invadió una sensación de tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo, tan fresca y refrescante como el aire después de la lluvia. No había conjeturas cautelosas, ni juegos de poder, ni una necesidad asfixiante de control o posesión. Solo había respeto mutuo, preocupación justa y límites claros. Me hizo empezar a creer que tal vez, solo tal vez, si lograba salir de la sombra que había marcado toda mi adolescencia, el mundo podría ser un lugar amplio y lleno de posibilidades. Comencé a involucrarme más en el grupo de baile, e incluso me apunté a una asignatura optativa que ella me había recomendado cuando no sabía qué elegir. Cuando la veía por el campus, empecé a saludarla primero, y a veces charlábamos sobre el tiempo o nuestras clases. Aún tenía momentos, a altas horas de la noche, en los que afloraba un vacío indescriptible, pero el dolor, lenta pero inexorablemente, comenzaba a desvanecerse. Chloe se hizo conocida en el campus por ser una persona solitaria. Tras darse cuenta de que me había ido para siempre, Chloe pareció perder toda su motivación. Los mensajes y llamadas de Liam seguían llegando sin cesar, inundando su pantalla con palabras que antes la halagaban pero que ahora le resultaban asfixiantes. Echaba un vistazo a las notificaciones y luego silenciaba su contacto. Entonces, Liam empezó a aparecer fuera de sus clases o de su residencia, siempre impecablemente vestido, con una sonrisa amable y suplicante en el rostro. Chloe le lanzaría una mirada gélida y pasaría de largo sin detenerse. «Estoy ocupada. No tengo tiempo». «Vete solo», respondió ella con brevedad, sin dar lugar a réplica. La luz en los ojos de Liam se apagó lentamente, reemplazada por una mirada de incredulidad, dolor y resentimiento. Chloe, sin embargo, no tenía tiempo para sus sentimientos. Una idea frenética y desesperada comenzó a germinar en su mente, consumiendo rápidamente todos sus pensamientos. Tenía que encontrarme, inmediatamente. Una vez que tuvo la idea, fue imposible ignorarla. Tras mucho esfuerzo, finalmente descubrió que yo estudiaba en la NYU. El traslado fue la forma más rápida y directa que se le ocurrió para contactarme. Comenzó de inmediato a llamar repetidamente a la oficina de admisiones de la NYU para preguntar sobre el proceso de transferencia y los documentos necesarios. Reunió todos sus premios y expedientes académicos, preparando su solicitud. Pronto, la noticia llegó a sus padres. Al otro lado de la línea, la voz de su padre estaba tensa por la rabia contenida. «Chloe, ¿qué tontería es esta? ¿Crees que puedes irte de Harvard así como así? ¿Te parece una broma?» La voz de su madre se quebró por las lágrimas y la confusión. «Chloe, ¿qué está pasando? ¿Tiene que ver con Ethan? ¿No pueden hablarlo? ¿Por qué tienes que hacer algo tan drástico como cambiarte de universidad?» Chloe estaba de pie en su balcón, mirando el cielo gris, con la voz ronca y más obstinada que nunca. «Tengo que irme». «¿Una razón?» «Dame una buena razón», tronó la voz de su padre. ¿Una razón? Se suponía que debía decirles que había perdido al chico que creía que nunca la abandonaría, y que ahora iba a dejarlo todo para recuperarlo. No podía decirlo en voz alta. No era una razón suficiente. No hay ninguna razón. Simplemente tengo que ir a la Universidad de Nueva York. Su padre estaba tan furioso que apenas podía hablar. Si sigues adelante con esto, no volverás a ver un centavo nuestro. De acuerdo. La voz de Chloe era fría, su tono denotaba una sombría determinación. Aunque no me apoyes, seguiré adelante. La discusión fue larga y acalorada. Sus padres se turnaban para suplicarle, hablando de su futuro, de la reputación de la familia, de los aspectos prácticos de todo, de sus lazos afectivos. Chloe simplemente escuchaba en silencio, y a cada argumento, solo tenía una respuesta: ya lo he decidido. Incluso empezó a informarse sobre préstamos estudiantiles, preparándose para lo peor. La presión de su familia seguía siendo intensa cuando Liam se enteró, de alguna manera, de que planeaba transferirse a la Universidad de Nueva York. La confrontó, agarrándola del brazo histéricamente. ¿Por qué? Chloe, dime por qué. No puedes olvidarlo, ¿verdad? ¿Qué tiene de especial?
Ya ni siquiera te quiere, y aún así vas a perseguirlo. Chloe se soltó bruscamente, con los ojos llenos de un disgusto y una frialdad evidentes. Esto no tiene nada que ver contigo. Como que no tiene nada que ver conmigo, gritó Liam. ¿Te quiero? He estado a tu lado todo este tiempo. ¿Qué ha hecho Ethan sino montar berrinches y amenazar con irse? Cállate, le interrumpió Chloe bruscamente. Liam, escúchame. Nunca ha habido, ni habrá jamás, nada entre nosotros. Deja de perder el tiempo conmigo. Sus palabras lo hirieron como un golpe físico. Se quedó paralizado, con el rostro pálido y los labios temblorosos, incapaz de hablar. Ningún obstáculo, ningún argumento, pudo hacerla cambiar de opinión. El proceso de traslado fue difícil y lento, pero perseveró. Cuando por fin tuvo en sus manos la carta de aceptación de la NYU y abordó el vuelo a Nueva York, se apoyó en la ventana sin sentir nostalgia por lo que dejaba atrás, solo un vacío desesperado y urgente. No le interesaba el nuevo campus. En cuanto llegó, empezó a buscarme frenéticamente, preguntando por el horario del programa de baile, los estudios, en qué residencia podría estar. Buscaba cualquier pista como una posesa. Finalmente, una noche, se enteró de que el grupo de baile iba a ensayar con otro club. Prácticamente corrió al estudio. El estudio tenía grandes ventanales y una luz cálida y brillante se derramaba a raudales. A través del cristal, lo vio al instante, al chico cuya imagen estaba grabada en su alma. Estaba de pie, con la cabeza ligeramente inclinada, escuchando a alguien a mi lado. Era Grace. Me ofreció una de las 2 botellas de agua que llevaba, sonriendo mientras hablaba. Mientras la escuchaba, una pequeña sonrisa natural se dibujó en mis labios. Era una expresión de tranquilidad que Chloe no había visto en mi rostro en mucho tiempo. A Chloe se le encogió el corazón, una sensación dolorosa y punzante. Un impulso poderoso la llevó a abrir de golpe la puerta del estudio. Ethan, su voz rompió la calma del ambiente. Todas las miradas se volvieron hacia la intrusa. Me giré al oír mi nombre, y en cuanto la vi, la leve sonrisa que tenía desapareció por completo. La miré menos de un segundo antes de apartar la vista, con el rostro inexpresivo. Sin dirigirle la palabra a Grace, agarré mi bolso y salí por la otra puerta. Sin preguntas, sin enfado, sin resentimiento, solo un desdén frío y absoluto. Chloe se quedó paralizada en la puerta, con las manos aún a medio levantar. Todas las palabras que había preparado se le habían atascado en la garganta. Me observó mientras me alejaba, luego miró a Grace, quien ahora la observaba con una expresión tranquila y escrutadora. Una cruda realidad la invadió como agua helada, calándole hasta los huesos. Sin ella, yo estaba bien. Incluso me sentía mejor, y ahora había alguien nuevo, alguien maravilloso, en mi vida. La persona que me hacía sonreír así ya no era ella. La llegada de Chloe fue como una piedra arrojada a un estanque tranquilo. Estaba en todas partes. Por la mañana, me esperaba fuera de mi primera clase con una bolsa caliente de mi panadería favorita. Ethan, sé que no has desayunado. Por la tarde, esperaba fuera del estudio de danza con un enorme ramo de rosas blancas, atrayendo las miradas de todos los que pasaban. Recuerdo que dijiste que te gustaban más las rosas blancas. Por la noche, salía de entre las sombras en el camino de vuelta a mi residencia, bloqueándome el paso. Tenía los ojos inyectados en sangre y la voz ronca de tanto repetir las mismas palabras. ¿Podemos hablar, por favor? ¿Solo 5 minutos? Sé que me equivoqué. Mi reacción siempre era la misma. Jamás la miraría más de un segundo, y pasaría de largo ante cualquier regalo que me ofreciera. Si intentara bloquearme el paso, le diría con calma, no lo quiero. Por favor, apártese. Me estás molestando. Una vez, cuando intentó agarrarme de la muñeca delante de mucha gente, me la quité de encima con fuerza. Mi voz no era fuerte, pero se oyó lo suficientemente clara como para que todos los que susurraban a nuestro alrededor nos escucharan. Señorita Anderson, no nos conocemos bien. Por favor, deje de hacer estas cosas. Me incomodan. Las palabras fueron como agujas de hielo que atravesaron el corazón de Chloe. Los rumores se extendieron por el campus como la pólvora, y constantemente me sentía acosada por miradas curiosas y especulativas.
En respuesta, me sumergí aún más en mis clases y en el baile, enterrada en el trabajo. Como si el ruido no pudiera alcanzarme mientras siguiera adelante. Y en medio de todo este drama asfixiante, Grace se convirtió en un escudo silencioso pero firme. Nunca hizo ni una sola pregunta sobre Chloe. Simplemente pasaba en bicicleta cuando Chloe me acorraló de camino a mi residencia, dejándome pálida y temblando. Ethan, llamó, deteniéndose a unos pasos con un pie en el suelo. Su voz era despreocupada. Solo te estaba buscando. El comité de marketing necesita las fotos sin editar de nuestro último evento, el de ayer. ¿Puedes venir conmigo ahora? Su voz rompió al instante la tensa situación. Asentí de inmediato y me apresuré hacia ella. En el comedor, Chloe ignoró las escaleras y se sentó justo enfrente de mí. Dejé el tenedor, lista para irme. Grace y algunos otros miembros del equipo se acercaron con sus bandejas. ¿Está ocupado este asiento?, preguntó Grace con una sonrisa, señalando la silla vacía a mi lado. Se sentó, creando una barrera natural entre Chloe y yo, e inmediatamente se dirigió a sus amigas para hablar de una reciente competición de programación, disipando sin esfuerzo mi incomodidad e ignorando por completo la expresión de furia de Chloe. Cada una de estas intervenciones, perfectamente sincronizadas, era como echar gasolina al fuego de los celos de Chloe. Se volvió aún más insistente. Me seguía más de cerca, aparecía con más frecuencia, traía regalos más caros y sus disculpas eran cada vez más dramáticas. Incluso empezó a indagar en el pasado de Grace. Ethan, aléjate de ella. ¿Sabes siquiera quién es? ¿Qué derecho tiene? ¿Acaso nuestra historia vale menos que la de alguien a quien conoces desde hace unos meses? ¿Te estás enamorando de ella? Contéstame. Ante sus preguntas y súplicas cada vez más desesperadas, mi única respuesta fue una negativa aún más fría. Sentía el corazón de piedra. Por más histérica que se pusiera, por mucho que tragara su orgullo y suplicara, nada de lo que hiciera lograba conmoverme. Chloe estaba de pie bajo un árbol, observándome mientras me alejaba con Grace sin dudarlo un instante, sin siquiera mirarla de reojo. Los rumores me rodeaban, pero hice lo posible por ignorarlos y concentrar toda mi energía en el baile. Pero hay cosas que simplemente no se pueden evitar. El comedor estaba lleno y ruidoso. Acababa de sentarme con mi compañero de habitación cuando una voz airada rompió el bullicio. Ethan, eres un verdadero caso. Todas las cabezas de la sala se volvieron. Liam estaba de pie en medio del comedor, con el rostro desencajado por los celos y el desprecio. Se acercó furioso a mi mesa, señalándome con el dedo. ¿No pudiste recuperar a Chloe y por eso decidiste desaparecer? ¿Hacerte la víctima, actuar con aires de superioridad, escondiéndote hasta aquí? ¿Crees que así hará que te extrañe? Su voz era estridente, llena de ira, cada palabra rezumaba veneno. ¿Para qué más sirves aparte de estos juegos patéticos? Tú fuiste quien la dejó. Ahora que te has seguido hasta aquí, debes estar muy satisfecho contigo mismo. Sentí que los nudillos se me ponían blancos al apretar el tenedor, pero mantuve la expresión impasible. Los murmullos a nuestro alrededor se hicieron más fuertes, y podía sentir decenas de ojos curiosos, inquisitivos e incluso maliciosos sobre mí. Esto es solo un espectáculo, ¿verdad? La voz de Liam se hizo más fuerte cuando no respondí. Te lo digo, ni te molestes. No eres más que eso. Disculpen. Una voz tranquila pero firme interrumpió la diatriba de Liam. Grace se había acercado hacía un momento. Se interpuso sutilmente entre mí y la mirada, protegiéndome de la mirada agresiva de Liam. Su expresión era tan dulce como siempre, pero sus ojos estaban tranquilos y firmes, con una fuerza inquebrantable. Para empezar, este es un espacio público. Por favor, ten cuidado con tu comportamiento. Estás molestando a los demás que intentan comer, dijo Grace. Su voz no era fuerte, pero se oía claramente por encima del ruido de la sala. En segundo lugar, sus acusaciones infundadas y ataques personales constituyen acoso público, y según el Código de Conducta Estudiantil, tenemos derecho a pedirle que se retire de inmediato. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada el rostro furioso y desfigurado de Liam antes de posarse en un agente de seguridad del campus que se acercaba. Le dirigió un leve asentimiento, y finalmente, su voz seguía siendo firme.
pero con una dureza que nunca antes le había oído. Por mucho que creas saberlo, no tienes derecho a juzgar las decisiones de Ethan. El agente de seguridad dio un paso al frente de inmediato. Liam miró incrédulo a la chica que había aparecido de la nada, temblando de rabia. ¿Quién te crees que eres? Esto es entre él y yo. No es asunto tuyo. ¿Te acuestas con él o algo así? ¿Quién soy yo no viene al caso? Grace interrumpió con suavidad, con una voz perfectamente tranquila. Se trata de lo que está bien y lo que está mal. Por favor, retírense. Levanté la vista hacia la espalda de Grace y sentí un escozor repentino e intenso en los ojos, que reprimí rápidamente. Justo entonces, otra figura se abrió paso entre la multitud y se abalanzó hacia adelante. Era Chloe. Era evidente que había estado corriendo. Su rostro estaba más pálido y demacrado que nunca. Primero miró a Liam, a quien los de seguridad retenían con el rostro lívido. Entonces sus ojos se clavaron en mí, que estaba detrás de Grace. Finalmente, su mirada se detuvo en la espalda protectora de Grace, y una tormenta de emociones complejas, ira, humillación, celos, se arremolinó en sus ojos. Liam, prácticamente gruñó, agarrándole el brazo con tanta fuerza que él gritó. ¿No has causado ya suficientes problemas? ¿Quién te mandó venir? Chloe, yo. Liam la miró como si fuera su salvadora, y al instante se le llenaron los ojos de lágrimas mientras intentaba explicarse. Cállate, lo interrumpió Chloe. Su mirada era terriblemente fría. Te lo dejé bien claro. No hay nada entre nosotros. Mi vida no es asunto tuyo. Ahora lárgate de este campus y no vuelvas a aparecer por delante de mí ni de él. Me señaló con tono severo. Herido por el odio manifiesto en sus ojos, Liam palideció. Se quedó allí, con los labios temblorosos, incapaz de hablar, mientras el guardia de seguridad lo conducía, aturdido, fuera del comedor. El centro de la escena quedó de repente vacío. Chloe permaneció inmóvil, con el pecho agitado. Ya se había ocupado de Liam. Había dejado clara su postura ante todos. Me miró, con la boca entreabierta como para explicarse, para disculparse, para implorar algún signo de perdón. Debió de pensar que por fin había hecho lo correcto. Me había protegido. Se había deshecho de la persona que me hacía daño. Todas las miradas se posaron en mí, esperando mi reacción. Pero simplemente me levanté en silencio. Ni siquiera miré a Chloe, fingiendo que su dramática defensa y su mirada desesperada no tenían nada que ver conmigo. Simplemente me volví hacia Grace. Gracias, Grace. Vámonos. La mano extendida de Chloe se quedó congelada en el aire, y todas las palabras que no había pronunciado se le atragantaron. Una ola aplastante de desesperación y frialdad la golpeó, extinguiendo el último y vano destello de esperanza. Pero la calma aparente no duró mucho. La humillación pública no atenuó la obsesión de Liam, sino que la transformó en algo mucho más siniestro. Dejó de hacer escándalos en público y empezó a acosarla. Se aprendió su horario de clases. La esperaba como un fantasma fuera de las aulas, la biblioteca e incluso su residencia estudiantil. Ya no gritaba. Solo la miraba fijamente con esos ojos heridos y acusadores, repitiendo las mismas preguntas una y otra vez. Chloe, ¿por qué me tratas así? Prometiste cuidarme. ¿Lo olvidaste? No me iré hasta que me des una explicación. Este acoso silencioso y constante era aún más inquietante que sus arrebatos públicos. La paciencia de Chloe se había agotado hacía tiempo. Ella lo ignoraba y caminaba más rápido, pero él siempre se las arreglaba para aparecer de nuevo en su camino. Chloe y su compañera de cuarto regresaron a su residencia después de correr. En cuanto abrieron la puerta, las envolvió un olor desconocido. Liam estaba sentado en su escritorio, con los dedos recorriendo distraídamente las tapas de sus libros de texto abiertos. Sus compañeras de piso intercambiaron miradas incómodas y furiosas. El ambiente en la habitación era tenso e incómodo. Chloe, ¿qué pasa? Empezó a decir una de sus compañeras de habitación, con voz tensa por la molestia. El rostro de Chloe se ensombreció. Sin mediar palabra, se abalanzó sobre Liam, lo agarró de la muñeca, y en el silencio atónito de la habitación, lo arrastró violentamente fuera de la residencia, escaleras abajo,
directo hacia la puerta del campus. No paró hasta que lo arrastró a un callejón apartado cerca del campus, donde finalmente le soltó la mano. Liam se frotó la muñeca enrojecida. Chloe, ¿qué demonios? No tienes derecho a tratarme así. ¿Verdad? Chloe habló finalmente, con voz gélida. Liam, debería ser yo quien te pregunte eso. ¿Qué derecho tienes a seguirme a todas partes? ¿A acosarme? ¿A molestar a mis compañeras de piso? ¿Quién te crees que eres? Solo quiero una respuesta. Quiero que vuelvas a ser como antes, gritó Liam. Todo esto es culpa de Ethan, ¿verdad? Si él no estuviera en esta historia. Aunque no lo fuera, jamás serías tú. Chloe lo interrumpió, destrozando sus ilusiones sin piedad. La única razón por la que fui amable contigo fue porque el decano me lo pidió. Actué como una tonta, ignoré lo realmente importante y te hice una idea equivocada. Pero quiero dejarlo bien claro, no hay nada entre nosotros. Nunca existió, no existe ahora y nunca existirá. El disgusto y la contundencia en sus ojos, sin disimular, lo hicieron estremecerse. Su rostro enrojeció de vergüenza e ira. ¿Cómo puedes decir eso? Tú fuiste quien. Yo fui quien qué. Chloe se acercó un paso más, con voz baja y amenazante. Liam, tengo mis límites. Si continúas así, si sigues acosándome, si sigues siguiéndome o acosando a cualquiera que conozca, hizo una pausa. Su mirada gélida recorrió su rostro congelado. Su tono era una última e innegable amenaza. No tendré ningún problema en hacer una lista de todo lo que has hecho. Absolutamente todo. Incluso cómo te derramaste jugo encima por accidente para ponerte mi camisa. Cómo te caíste por las escaleras. Cada mentira que le contaste a Ethan a sus espaldas. Lo escribiré todo y se lo enviaré al periódico de la escuela, a todos los profesores que hemos tenido y al decano de tu departamento. Y entonces veremos qué pasa con tus solicitudes de beca, tus premios académicos y tus valiosas recomendaciones para la universidad. El color desapareció por completo del rostro de Liam. Le temblaban los labios y por primera vez, vi verdadero miedo en sus ojos. Él sabía mejor que nadie que hablaba en serio. Todos sus astutos planes no eran nada comparados con su amenaza implacable. Si ella lo delataba, la imagen perfecta que había construido con tanto esmero se desmoronaría y su futuro quedaría arruinado. Chloe, no puedes, tartamudeó, con la voz temblorosa. Si puedo, dijo Chloe, con voz firme como el acero y la mirada fija. Así que llévate tus patéticos jueguitos y desaparece de mi vista. Si te vuelvo a ver, te arrepentirás. No esperó respuesta. Sin siquiera mirar su rostro pálido y su cuerpo tembloroso, se dio la vuelta y se marchó, dejándolo solo en el frío y desierto callejón. Liam se quedó paralizado. Tras un largo rato, como si le hubieran arrebatado toda la fuerza, se dejó caer lentamente al suelo y se cubrió el rostro con las manos. Sabía que había perdido, completamente. Sus palabras habían destruido la poca esperanza que le quedaba. Podía vivir con la humillación, pero no con un futuro arruinado. Finalmente, se puso en pie tambaleándose y salió del callejón, una figura patética y derrotada. Chloe estaba de pie bajo la lluvia frente a mi residencia, con el agua goteando de su cabello y empapándole los hombros. Había perdido la cuenta de cuántas veces se había quedado allí, esperando en vano. Cada vez que aparecía, pasaba de largo sin siquiera mirarla. Rechazo tras rechazo, un muro de hielo cada vez. Al principio, estaba ansiosa, resentida, enfadada. Pero entonces, durante incontables noches de insomnio, empezó a revivir el pasado en su mente. Recordó cuando Liam publicó en Facebook que se sentía mal, y ella inmediatamente dejó de discutir conmigo para hablar con él por teléfono toda la noche. Recordó haberse escapado del campus para comprarle a Liam medicina para el estómago, y luego recordó cuando yo tuve dolor de estómago y ella simplemente me dijo, con toda naturalidad, que bebiera agua caliente. Recordaba mi expresión en la fiesta cuando, con tanta naturalidad, le dio a Liam el mejor trozo de sandía. Y recordaba estar junto al estanque, sin siquiera mirarme mientras luchaba en el agua, y decir fríamente, que viva o muera no es asunto mío. Cada recuerdo era dolorosamente nítido, cruelmente claro. Dio por sentado mi amor,
malgastó mi paciencia y sobrepasó mis límites una y otra vez. Siempre pensó que yo era quien no podía dejarla. Resultó ser al revés. Su ira y resentimiento fueron poco a poco consumidos por un arrepentimiento infinito y abrumador. Se quedó en silencio. La energía vibrante y segura que una vez tuvo se había desvanecido, reemplazada por una tristeza silenciosa y persistente en sus ojos. Dejó de esperarme fuera de mis clases o del estudio. Dejó de dejarme regalos que jamás agradecería. Compró un montón de material de oficina. Todas las noches, después de que su compañera de piso se durmiera, se sentaba en su escritorio a escribir. Doblaba cuidadosamente las cartas y las dejaba en mi buzón, firmadas. Sabía que reconocería su letra. Una carta, luego dos, luego tres. Me observó desde lejos mientras me dirigía al buzón. Saqué el grueso fajo de sobres y, sin siquiera abrirlos, los tiré al cubo de basura cercano. El movimiento fue fluido, sin titubear un instante, como si estuviera desechando publicidad, no las confesiones sinceras de la persona a la que una vez amé. Chloe observaba desde la sombra de un árbol cercano, y sentía el corazón oprimido por un tornillo de banco. El dolor era tan intenso que casi se dobló de dolor. El último y tenue destello de esperanza se había desvanecido. Por fin comprendió que algunas heridas, una vez hechas, jamás sanan del todo. Mientras tanto, mi vida volvía poco a poco a la calma, pero solo yo sabía que una parte de mi corazón seguía congelada. Instintivamente, desconfiaba de cualquier conexión emocional demasiado intensa. Grace siguió respetando mis límites. Nunca intentó crear momentos para que estuviéramos a solas, ni indagó en mi pasado. Una noche, me quedé hasta tarde en el estudio practicando solo. Cuando finalmente me fui, descubrí que llovía a cántaros. Estaba mirando el aguacero, sin saber qué hacer, cuando aquel familiar paraguas negro apareció silenciosamente a mi lado. Parece que este paraguas y tú estáis destinados a ser amigos, dijo Grace con una sonrisa. Venga, el comedor está cerrado. Conozco un pequeño restaurante de fideos muy bueno cerca del campus. Quiero ir. No hablamos mucho, solo comimos en un silencio cómodo. En el ambiente cálido y relajado de la pequeña tienda, sentí como la tensión en mis hombros comenzaba a disiparse. De vez en cuando la miraba mientras comía, su perfil era tranquilo y sereno. Sabía que Grace era una persona maravillosa, pero no estaba listo para darle nada más. El hielo que rodeaba mi corazón seguía siendo demasiado grueso. Haría falta más tiempo y más calor para que se derritiera. Y desde la distancia, Chloe lo vio todo. Observaba los momentos de tranquilidad que se reflejaban en mi rostro cuando estaba con Grace, y aunque su corazón aún se oprimía con un dolor agudo, ya no tenía el valor de intervenir. Simplemente observaba desde la distancia. La competencia anual de baile de la NYU siempre era un evento multitudinario. El auditorio estaba abarrotado. Estaba interpretando una pieza moderna en solitario que yo misma había coreografiado, titulada Metamorfosis. Las luces de la sala se apagaron, dejando un único foco de luz intensa en el centro del escenario. Iba vestida completamente de negro, mis movimientos, potentes pero contenidos, fluían al ritmo de la música. Al llegar al clímax, mis movimientos estallaron de energía, una serie de saltos y giros poderosos que culminaron en una pose final, difícil e impresionante. Se encendieron las luces y, tras un instante de silencio sobrecogedor, el auditorio estalló en un estruendoso aplauso. Respirando con dificultad, me puse de pie e hice una reverencia al público. En primera fila, Grace aplaudía con entusiasmo, con los ojos brillantes de admiración manifiesta. Y en las sombras del fondo del auditorio, otra figura se desvaneció sin ser vista. Chloe se apoyó contra la fría pared del fondo, observándome brillar en el escenario. Los aplausos me inundaron como olas. Vio la confianza y la paz en mis ojos. Ella vio la abierta admiración en la mirada de Grace cuando me miró. Una comprensión tardía e inmensa la inundó como agua helada. Sabía que el chico cuyo mundo una vez giró en torno a ella se había ido, y que ella había sido quien lo había perdido. Esta no fue una pelea pasajera. Esto no era algo que pudiera arreglar con una disculpa. Esta fue una pérdida real y permanente. Ella jamás volvería a estar a mi lado. Jamás volvería a ser el motivo de mi sonrisa. Una profunda y abrumadora desesperación la invadió.
No intentó acercarse a mí. Entre los aplausos, se giró en silencio y salió del auditorio. Los resultados del concurso no fueron ninguna sorpresa. Mi obra, Metamorfosis, ganó el primer premio. Unos días después, recibí un paquete largo y cuidadosamente envuelto. Era anónimo y solo contenía una pequeña tarjeta mecanografiada. Lo abrí. Dentro había un disco de vinilo del clásico Ballet Giselle, una edición rara que llevaba años descatalogada. Recordé haber comentado una vez, en una conversación informal durante una reunión del equipo, cuánto deseaba encontrar esa grabación en concreto. Sostuve el pesado disco entre mis manos y sentí una leve oleada en el pecho. Pensé en Grace casi de inmediato. Esa noche, después del ensayo, cuando la gente se marchaba, me acerqué a Grace. «Oye», dije en voz baja. «Gracias. Me encanta el disco». Grace alzó la vista con una mirada cómplice. «Me alegro de que te guste, y enhorabuena por tu victoria. Te la merecías de verdad». Me miró fijamente, con la mirada clara y directa. Podía ver su preocupación, su admiración, y tal vez algo más, algo tácito. Pero siempre se contenía, manteniéndose cautelosamente al margen, dejando la decisión completamente en mis manos. Sentí su sinceridad y algo en mi interior empezó a conmoverse. Pero aún necesitaba tiempo. Así que simplemente volví a decir, en voz baja, de verdad, gracias. Grace no parecía decepcionada ni molesta. Simplemente asintió con comprensión. De nada. Llega bien a casa esta noche. Se quedó mirándome marchar. Me alejé con el regalo en la mano y sentí como un pequeño trozo del hielo en mi corazón comenzaba a derretirse, trayendo consigo una tenue calidez y una confusa mezcla de emociones. Chloe estaba de pie bajo el árbol familiar frente a mi residencia, mirando fijamente hacia mi ventana iluminada. Sabía que yo estaba ahí dentro. Tenía los brazos y las piernas entumecidos por el frío, pero aún podía sentir el dolor sordo y palpitante en el pecho. Recordaba todas las veces del pasado en que había esperado así, después de hacerme enfadar. Antes, por mucho que me enfadara, siempre cedía. Bajaba las escaleras, con los ojos inyectados en sangre, y la abrazaba con fuerza. Pero esta vez no. Estaba empapada, temblando incontrolablemente de frío. Un rubor antinatural le subía a las mejillas y sentía la cabeza dando vueltas. Finalmente, la puerta del edificio se abrió. Pero no fui yo quien salió. Fue mi compañero de piso. Miró a Chloe, que estaba allí parada con cara de pena, suspiró y le puso un paraguas seco encima. «Chloe, deberías irte a casa», dijo mi compañero de piso con voz compasiva. «Ethan me pidió que te dijera que, por favor, dejes de molestarle». En ese instante, la lluvia fría le quemó la piel. Chloe retrocedió tambaleándose como si la hubieran golpeado. Lo entendió. Ya no la soportaba más. El Ethan que se habría conmovido al verla bajo la lluvia, el Ethan que la habría perdonado por la más mínima bondad, había desaparecido hacía tiempo, víctima de su crueldad y sus decisiones. Tomó el paraguas, pero no lo abrió. Simplemente se dio la vuelta y se alejó tambaleándose en la noche. Permaneció en su habitación durante 2 días, sumida en un estado de confusión febril, con recuerdos de nuestro pasado que se repetían una y otra vez en su mente, terminando siempre con la imagen de mis ojos fríos y vacíos mirándola como si fuera una extraña. Después de recuperarse, Chloe parecía otra persona. Su energía vivaz y chispeante había desaparecido, reemplazada por una calma muerta e inmóvil. Dejó de preguntar por mí. Dejó de aparecer en los lugares donde creía que yo podría estar. Pidió cita con el servicio de orientación de la universidad. Empezó a ir a terapia todas las semanas. En aquella tranquila oficina, por primera vez, dejó de correr. Comenzó la difícil y torpe tarea de analizar sus propias acciones, de afrontar el dolor que me había causado, de confrontar sus propios defectos y sus arrogantes suposiciones. El campus de la NYU no era enorme, pero tampoco pequeño. De vez en cuando, todavía nos cruzábamos, en la concurrida entrada del comedor, entre las estanterías de la biblioteca, en el largo paseo arbolado entre clases. A veces me veía primero. Iba caminando con Grace o mis compañeras de piso, quizás sonriendo a algo que decían. Le contó a su terapeuta que cada vez que me veía sonreír,
Sentía un dolor agudo en el pecho, pero simplemente apartaba la mirada y aceleraba el paso en la dirección opuesta. A veces la veía primero. Mis ojos la rozaban sin detenerse y seguía conversando con quien estuviera, alejándome como si no estuviera allí. Al final del semestre, la universidad publicó la lista de estudiantes para el programa de estudios en el extranjero. Chloe miró el nombre de una universidad en la lista, en un país al otro lado del océano. Un lugar donde no había recuerdos de ella, donde no había dramas con Liam. Un lugar donde de verdad podría empezar de cero. Se quedó un buen rato frente al tablón de anuncios. Finalmente, sacó el móvil, le hizo una foto al anuncio y se dirigió a la oficina de estudios en el extranjero. Sus pasos eran lentos, pero firmes y decididos. La noticia de que Chloe dejaba la NYU se extendió por el campus más rápido de lo que nadie hubiera imaginado. En un par de días, era el tema de conversación en los foros del campus, y la noticia inevitablemente llegó al departamento de danza. El murmullo cesó en cuanto entré al estudio. Algunas personas me lanzaron miradas cautelosas, inquisitivas y con un dejo de compasión. Mi paso vaciló un instante, pero luego caminé hasta mi sitio y me senté, con el rostro impasible. Mis dedos se tensaron ligeramente, arrugando el borde de la página del libro que sostenía. Mi rutina diaria no cambió, pero a veces, al caminar por cierto sendero arbolado, me sorprendía mirando un rincón familiar, solo para encontrarlo vacío. Otro ensayo conjunto terminó y la gente empezó a recoger sus cosas para irse. Me quedé un poco rezagada, y el estudio se fue vaciando poco a poco hasta que solo quedamos Grace y yo, que estaba haciendo una última revisión de las ventanas y las puertas. Bien, vámonos, dijo Grace, cerrando la última ventana y volviéndose hacia mí. Caminamos juntas por el sendero del campus. Tras un momento de cómodo silencio, Grace habló con voz tranquila, pero con un tono nuevo y serio. Ethan, la miré. Se detuvo. Hay algo que creo que debería decirte. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Siento algo más que amistad por ti. Se me aceleró el corazón y apreté con fuerza la correa de mi mochila. Abrí la boca, pero no supe qué decir. Antes de que pudiera articular una idea coherente, continuó. No te digo esto porque espere una respuesta inmediata, y desde luego no intento presionarte. Creo que ser sincera sobre mis sentimientos es lo más respetuoso, tanto para ti como para mí. Me miró a los ojos, algo atónita, con voz suave pero firme. Sé que has pasado por mucho y que quizás necesites tiempo para sanar y aclarar tus ideas. No hay problema. Solo te lo cuento porque no quiero ocultártelo. Sea cual sea tu respuesta, y sin importar cuánto tiempo te lleve encontrarla, podemos seguir siendo amigos como hasta ahora. No tiene por qué cambiar nada. No hay presión. Ella no presionó. No me puso a prueba. Simplemente expresó abiertamente sus sentimientos con sinceridad y serenidad, y luego me devolvió la decisión, sin reservas. Toda la incomodidad, la presión e incluso la resistencia que pudiera haber sentido se desvanecieron ante sus palabras claras y respetuosas. Miré a la chica frente a mí, la que siempre aparecía justo en el momento preciso, la que me había defendido, la que me había cuidado desde la distancia y la que ahora me otorgaba todo el control de la situación. Una compleja mezcla de gratitud, sorpresa y alivio me invadió. Me quedé en silencio un instante. Cuando hablé, mi voz estaba un poco ronca, pero igual de sincera que la suya. Grace, gracias. Gracias por ser tan honesta y gracias por respetarme. Necesito algo más de tiempo. Lo entiendo, dijo con una suave sonrisa. Sus ojos estaban claros, sin rastro de decepción ni molestia. Tómate todo el tiempo que necesites. Podemos volver a ser como antes, ¿de acuerdo? De acuerdo. Asentí, y la tensión que ni siquiera sabía que acumulaba en mis hombros finalmente se disipó. Durante el resto del paseo, retomamos la conversación de forma amena, hablando de los exámenes finales y de los planes para el equipo el próximo semestre. El ambiente era tan agradable como siempre. Pero algo había cambiado. Se había roto una barrera sutilmente. Pero lo que se percibió no fue incomodidad, sino calidez. Aclaró el ambiente entre nosotros y le dio un nombre a su silenciosa compañía, algo concreto y reconfortante. Cuando llegamos a mi residencia, Grace se detuvo.
Descansa un poco. Tú también, dije con una leve sonrisa y me giré para entrar. De vuelta en mi habitación, me apoyé en la puerta y me llevé una mano al corazón. Su ritmo era constante y fuerte. El peso opresivo y asfixiante del pasado por fin comenzaba a disiparse. Y una nueva sensación, algo luminoso y lleno de respeto, llamaba suavemente a la puerta. En el grupo de baile, había pasado de ser una recién llegada a un miembro fundamental del equipo. Grace empezó a darme más responsabilidad en la planificación y organización, y siempre la llevé a cabo con esmero, aportando ideas nuevas y prácticas que me granjearon la confianza y el respeto de los demás miembros. Una confianza genuina, nacida de sentirme valorada por mis propias capacidades, empezó a reemplazar la vieja sensación de inutilidad que tenía cuando no era el centro de atención de nadie. Mi amistad con Grace continuó igual, con los mismos límites de siempre, pero algo estaba cambiando silenciosamente entre nosotras. Comencé a bajar la guardia con ella, mostrándole solo un poco mis verdaderos sentimientos. Mi frustración tras un mal ensayo, mis quejas sobre un trabajo difícil, incluso mi simple fastidio por la interminable lluvia neoyorquina. Siempre, Grace me escuchaba en silencio, ofreciéndome una perspectiva lógica o un suave consuelo, siempre a la perfección, sin extralimitarse jamás. Esa dinámica segura y reconfortante era como una suave marea que, poco a poco, derribaba los muros que había construido alrededor de mi corazón. El cariño de mi familia era mi mayor refugio. El negocio de mis padres en Nueva York prosperaba y habían convertido nuestra nueva casa en un hogar cálido y acogedor. Todos los fines de semana que no tenía entrenamiento, volvía a casa. La mesa siempre estaba llena de mis comidas favoritas. Mis padres nunca preguntaban por mi vida personal. Solo querían saber si me iba bien en clase, si dormía lo suficiente y si necesitaba dinero. Sabía que, pasara lo que pasara, siempre habría una luz encendida para mí en casa y 2 pares de brazos esperándome para darme la bienvenida. Al final del semestre, la Escuela de Artes TIST celebró su muestra anual de estudiantes. Una pieza que yo había coreografiado y en la que era la bailarina principal, Chasing Light, fue elegida como la actuación final de la noche. La noche del espectáculo, el teatro estaba abarrotado. Entre el público, mis padres estaban sentados cogidos de la mano, con los ojos brillantes de lágrimas de orgullo y felicidad. Grace estaba sentada a su lado, observándome en el escenario con una sonrisa serena y clara en el rostro. La actuación fue un rotundo éxito. En la ceremonia de entrega de premios que siguió, me eligieron para dar un discurso en nombre de los galardonados. Me quedé de pie bajo los focos, vestido con una sencilla camiseta, erguido, con la mirada fija y clara mientras observaba al público. Gracias a todos. Este premio no es solo un reconocimiento al trabajo realizado. Es un nuevo comienzo. Antes pensaba que crecer significaba cargar con el peso del pasado, pero estar aquí me ha enseñado otra forma de crecer. Se trata de soltar ese peso y concentrarse en el camino que tengo por delante. Levanté un poco la barbilla y una sonrisa brillante y sincera iluminó mi rostro. Habrá desafíos por delante, estoy seguro, pero también habrá mucho más que esperar con ilusión. Y estoy preparado. El público irrumpió en un largo y entusiasta aplauso. Mis padres se secaron las lágrimas de alegría. Los aplausos de Grace fueron firmes y entusiastas, su mirada no se apartó de mí mientras yo permanecía de pie, radiante en el escenario. Las cicatrices del pasado tal vez no habían desaparecido por completo, pero ya no eran cadenas que me oprimieran. Se habían convertido en parte de mí, en una fuente de fortaleza. Mi futuro se desplegaba ante mí, brillante y nítido, y estaba en mis manos crearlo. Al otro lado del Atlántico, Chloe apretaba sus pesados libros de texto contra su pecho, ajustándose el abrigo mientras cruzaba apresuradamente la plaza vacía frente a la biblioteca. La vida en un país extranjero parecía transcurrir a cámara lenta, como si el sonido estuviera apagado. Sin la persecución frenética ni los encuentros artificiales, los días se alargaban, largos y vacíos. Se acostumbró a pasar los días en la biblioteca hasta que cerraba, subsistiendo a base de café y sándwiches fríos. Continuó con su terapia. En aquella habitación silenciosa, aprendió a dejar de armarse con ira y negación. Comenzó la torpe y dolorosa tarea de examinar los momentos que la habían llevado a su pérdida. Recordó la decepción en mis ojos, una y otra vez. Recordaba cómo me había dado por sentado.
Recordaba su ridícula y arrogante certeza de que jamás me iría. El dolor seguía siendo intenso, pero estaba aprendiendo a vivir con él en lugar de enterrarlo. Y en medio de ese dolor sordo y constante, fue transformando lenta y dolorosamente su comprensión del amor y la responsabilidad. Crecer fue un camino solitario. Tropezó, pero nunca se rindió. Durante el primer mes o dos, los mensajes y llamadas internacionales de Liam eran frecuentes. Su tono pasó de quejas dolidas a preguntas resentidas y, finalmente, a súplicas cansadas. «Chloe, ¿cuándo vuelves? ¿Qué hay de tan bien por allá? ¿Conociste a alguien más? ¿De verdad no hay ninguna posibilidad para nosotros?» Las respuestas de Chloe pasaron de ser cortantes y frías a inexistentes. Dejó de responder por completo. Ya no sentía nada por él. Ni amor, ni odio, ni siquiera molestia. No quería perder ni un segundo más de su vida con él. Su insistencia finalmente se extinguió, sofocada por su silencio absoluto. Su último mensaje llegó una noche. Solo fueron 2 palabras. «Lo entiendo». Después de eso, solo hubo silencio. El nombre que una vez había provocado tal tormenta entre nosotras finalmente desapareció, hundiéndose sin dejar rastro. Su mundo, por fin, estaba en completa calma, al otro lado del mundo. En una tarde cualquiera, Grace y yo salíamos de la biblioteca mientras el sol poniente proyectaba nuestras sombras alargadas sobre el pavimento. De repente, Grace aminoró el paso y se giró para mirarme, con una expresión dulce y seria. «Ethan», dijo. Me detuve y sostuve su mirada. La luz del atardecer se reflejaba en su cabello, enmarcando su rostro con un cálido resplandor dorado. «Ya te dije que esperaría hasta que estuvieras lista, así que quiero preguntártelo ahora. ¿Estás lista para que sea tu novia y esté a tu lado?» La miré. Recordé todas las veces que había estado ahí para mí, su respeto inquebrantable por mis límites, su apoyo silencioso y la luz clara y esperanzadora en sus ojos. Había perdido el valor para creer en el amor, pero ella, con su tiempo y sus acciones, me había ayudado a recuperarlo poco a poco. Una lenta sonrisa se dibujó en mis labios, y una suave calidez llenó mis ojos. «Sí», dije en voz baja, con una ligereza y una seguridad que no sentía desde hacía muchísimo tiempo. Una mirada de feliz sorpresa iluminó los ojos de Grace. Extendió la mano con delicadeza y tomó la mía. No dijimos nada más. Simplemente nos sonreímos y nuestros dedos se entrelazaron naturalmente mientras seguíamos caminando por el sendero, bañados por la luz dorada del atardecer. Detrás de nosotros, el pasado por fin quedaba atrás, y ante nosotros se extendía un nuevo camino, lleno de la esperanza de que lo recorreríamos juntos.